entendido que muchas de las cosas que hice en mi adolescencia fue producto de esa herida no sanada, ¿no? Ajá. Porque a veces también decimos como, oye, pero esa persona porque es drogadicta, pero nunca nos vamos como a la historia, ¿no? A ver el origen, qué fue lo que pasó. Creo que eso generó una ruptura muy profunda en mi corazón, porque lo primero que me pregunté fue, si se supone que tu misión es cuidarme, ¿dónde estabas cuando pasó eso? Una angustia de pensar, estoy aquí pero no estoy aquí, porque siento que no estoy viviendo, que estoy es como sobreviviendo, ¿no? Y entonces yo dije, pues para empezar a consumir aire que le puede consumir al otro, pues mejor y yo también me voy. Y entonces empecé a decir como, Aleja tenía razón. Creo que busqué a Dios sin querer buscarlo en muchos lados. Yo hice yoga, hice feng shui, creía en la regresión, creía en los viajes astrales, creía en las cartas, leía el horóscopo, tomé yagé. Y yo recuerdo que ella me dijo, el que está en la Eucaristía, y yo dije, pero por Dios, o sea, Doc, usted tiene maestría, tiene un montón de estudios, explíqueme cómo una mujer tan preparada como usted de verdad cree que el dueño del universo me metió en un pedazo de pan. ¿No te cabía en la cabeza no, a ti eso? Pues que yo creo que incluso a mucha gente todavía no le cabe en la cabeza, o sea, que tú le digas como que Dios se metió en un sagrario, en un pedazo de pan, y que está ahí esperándote, es una locura. Yo abandoné todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era la expliqué. De tener una esposa de Dios. Mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Le empecé a pedir un trabajo y entonces me salió un trabajo en la diócesis de Palmira. Y entonces yo estaba muy feliz, o sea, yo dije como... ¿Ejerciendo tu carrera? Sí, era la abogada de la pastoral social. Y estaba muy feliz y yo dije aquí, mejor dicho, esto es la antesala del cielo, ¿no? Porque trabajar para la iglesia después de haber hecho como tanto daño. Y estando ahí, yo juré que ya había alcanzado todo y que ella lo tenía todo, y ahí yo también quisiera como profundizar más en esto. Cuando uno ha caído tanto en los escrúpulos, uno pasa de un extremo a otro, ¿no? O sea, de haber sido el que más pecó, ahora ser el que todo lo ve malo, todo es pecado, todo está mal. Claro, que es una tentación del demonio. Exacto. Cuando te estamos tienen en un jugando lado, en un extremo exacto, o en el otro, pero no estamos en la mitad donde Dios realmente nos quiere. Entonces yo pasé de pensar que todos los sacerdotes eran pederastas, pedófilos y lo peor que había dado el mundo, a decir todos son santos, todos son buenos, todos son lo más lindo y pobrecitos que los atacan y etcétera. Y la Virgen en muchos mensajes ha dicho que la iglesia se está destruyendo desde adentro. Yo no le creía de a mucho porque yo veía solo bondad y belleza, y cuando me empiezo a estrellar con la humanidad de ellos, yo decía, pero es que no puede ser verdad que el que baja a Jesús en sus manos sea capaz de hacer esto o esto o esto, porque ya ni siquiera eran historias contadas, es que yo lo veía porque trabajaba con ellos. Entonces cuando vi eso, yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que me echaron mal el cuento, o sea, esto es una mentira. Me sentí como cuando te dicen que no sé, que crees chiquito en las hadas, o que crees en tantas... Papá Noel. Exacto, o que crees como, no sé, que el príncipe azul viene y te rescate y después te das cuenta que no hay príncipes sino sapos, ¿no? Entonces, recuerdo que yo me sentí como despertándome de un sueño y diciendo como, me engañaron, y ya empecé hasta a dudar de ese encuentro que tuve con Jesús, y empecé a decir, yo creo que eso fue producto de mi dolor, yo creo que eso fue producto de mi frustración, yo creo que eso fue producto de un momento de conmoción colectiva o de pronto individual, y entonces empecé a estudiar fenómenos que podían pasar en un momento como de mucha emoción. Para ver si encontraba la explicación. Y me convencí de que era mentira, absolutamente convencida de que era mentira, y que porque no podía ser posible que una persona que trajera el cuerpo de Cristo, si era que Jesús estaba ahí, fuera tan pecadora, ¿no? Y entonces dije, esto era una mentira. Y me alejé. Y también quiero contar que hay una cita bíblica que dice que cuando tú limpias la casa y después y la dejas limpia, pero después abres la puerta, vienen 7 demonios más, ¿no? Y entonces justo eso fue lo que pasó. Yo limpié la casa y la había dejado perfecta, y después abrí la puerta porque entonces dije, esto es mentira. Entonces dejé la oración por completo,
no volví a hacer el rosario, no volví a misa, no nada, o sea, dije, me habían engañado y esto era mentira. Y entonces efectivamente volvieron 7 demonios. Y yo creo que después de consagrada hice cosas mucho peores que siendo no creyente, ¿no? Ahí caí en un alcoholismo profundo. Y digo alcoholismo porque no era que tomaba los fines de semana, no era que yo iba a trabajar en Guayabada. ¿Ya en otro trabajo? No, en el mismo, porque dije como, hombre, ¿qué me van a hablar de santidad con las cosas que hacen ustedes? Pues yo les voy a mostrar que es el pecado en su máxima expresión. Entiendo. Y entonces fue como eso, y de fumar, incluso yo nunca había probado hasta ese momento la marihuana, ahí la probé, gracias a Dios no me enganché, pero era como un consumo muy social, pero muy constante también, y terminé involucrada con el director de un partido comunista muy fuerte del Valle, que inclusive también fue compañero mío de trabajo en algún momento, y convencida otra vez que la respuesta estaba ahí. O sea, que todo lo que había estudiado de feminismo y todo lo que sabía de izquierda era la solución a los problemas, porque la fe era una mentira. Y me convencí de eso y volví a trabajar con mucha fuerza en ese lado. Y empecé a volver a moverme, a hablar, a hacer como discursos, a ayudar a gente que hacía discursos, como a estar muy convencida de que las respuestas eran por ahí. Y entonces me volví a alejar con toda. Y a moverme en un mundo cada vez más oscuro y cada vez más negro, que ojalá y mucha gente no tenga que pisar nunca. Y entonces llega un momento donde, pues obviamente en ese lado, nadie cree ni en el amor, ni en la fidelidad, ni en el respeto. Todos se usan entre todos y ya, porque son como pedazos de... Yo recuerdo que en algún momento escuché, es que el ganado de no sé quién. Y yo me imaginé vacas reales, ¿no? Ah, no, tiene ganado. Y me dijeron, no, estoy hablando de mujeres. Y entonces yo recuerdo que yo dije, ¿cómo así? ¿Es árabe? Porque eso era como, o sea, no lograba dimensionar que alguien pensara de una mujer como una vaca, ¿no? O como, sí, en fin. Y entonces recuerdo mucho que empecé a darme cuenta que eso era lo que me esperaba en el mundo, no ser más que una vaca que usaban. Y yo dije, bueno, pero esto es lo que hay. Entonces, pues hay que trabajar con eso, porque siempre he sido muy así, ¿no? Como de trabajo con lo que hay, si no hay más, pues trabajemos con lo que está. Entonces recuerdo mucho que empecé a salir con este muchacho, aún sabiendo que él salía con otras niñas, y aún sabiendo que era parte de su ganado, por decirlo pues como de alguna forma, y aún sabiendo que eso cada vez me iba robando más la dignidad. Y salí con él hasta que llegó un momento de haber tomado mucho. Claro, yo también sabía que él no me quería como una hermana, ni como una amiga. Y entonces llega un momento donde me dice como, hay que hacer esto hoy, o es hoy, o ya no fue más. Y claro, tu corazón se va pegando mucho a una persona pues que se va volviendo cada vez más cercana, a la que le vas contando tu vida entera, etc. Y entonces llega un momento donde yo dije como la primera vez no lo había podido hacer con este muchacho que había salido en la universidad, por la herida tan profunda que tenía con ese tema, pues dije, ahora tengo que tomar mucho, tengo que tomar hasta no poderme mover. Y empecé a tomar de verdad como si no hubiera un mañana, tanto que efectivamente quedé que no me podía mover. Yo recuerdo que él me tuvo que ayudar para llevarme pues a un sitio donde descansar, donde juré que iba a descansar, pero realmente pasó un segundo abuso, un abuso ahora siendo adulta y habiéndome puesto en un estado de total indefensión. Claro. Porque claro, en ese estado en el que yo me encontraba no me podía defender, entonces pues pudo hacer lo que quería. Y después de, bueno, hay algo que también les quiero contar, y es que esta medalla nunca me la quité. Y después de eso esta medalla me ardía en el pecho, era una cosa impresionante, tanto que el ardor me despertó. Y cuando por fin me pude parar, después de como unas 3-4 horas luchando con mi propio cuerpo que estaba alcoholizado y que me corría alcohol por las venas, a más no poder, logré pararme e reincorporarme e ir al baño. Y estando allí yo recuerdo que hice creo que no fue una oración, creo que fue un clamor del alma. Y en ese momento hago esa oración tan profunda y le digo a Dios, ya más abajo de esto no puedo caer. Si de verdad existes, a mí me dijeron que tú dabas segundas oportunidades. Sácame de aquí, te lo suplico, porque ya esto es un laberinto sin fin.
y más abajo de esto ya creo que no hay nada, o sea, más abajo de aquí creo que no puedo estar. Me sentí literal como una servilleta, o sea, no, yo creo que las servilletas se sienten bonitas al lado de lo que yo sentí en ese momento. Y le dije, si de verdad me amas, sácame de aquí, porque pues, o sea, tú eres capaz de levantar al que sea, me han dicho, ¿no? Entonces sácame de aquí. Y recuerdo haberme parado de allí convencida de que tenía que salir de ahí. Y salí de ahí y dije, yo me tengo que ir de este trabajo, tengo que hacer otras cosas, pero necesitaba algo más fuerte en mi corazón que me convenciera de que sí podía salir. Y mi abuelita, que ha sido súper representativa, les cuento, se llama Deyanira, para que oren por su alma, que en paz descanse. Mi abuelita, dije, la voy a ir a buscar. Ella ya tenía una enfermedad muy avanzada y ya estaba postradita en su cama. Y yo recuerdo que la fui a buscar. Ella era la única que sabía la historia, ¿no? Porque fui y le dije, le voy a contar la historia cruda y que ella me diga qué se hace después de esto. Y entonces fui y la busqué y le dije, como abuelita, hice esto, hice aquello, hice, bueno, tantas cosas que incluso le quise evitar algunas para no causarle más dolor. Pero le dije, pero ya la tapa de esto fue esta situación, acabo de salir de allá y no sé qué hacer. Y me dijo, no hay pecado suficiente que Dios no te pueda perdonar. El único pecado que no te puede perdonar es que dejes de creer en Él. Entonces me dice, Dios te ama con locura y te ama tanto como cuando llegaste por primera vez a sus pies. Y esto no cambia nada, Lu, no cambia nada, regresa que puedes regresar. Yo recuerdo que eso fue como una confirmación, pero al mismo tiempo un miedo, porque yo decía, ¿ya cómo voy a hablar de castidad? ¿Sí? O sea, antes pues porque no lo tenía presente, pero ahora era como, pues ya lo sabía, o sea, pecar ya siendo consciente del pecado es mucho más doloroso, porque uno ya es consciente de quién le está haciendo daño, y a veces a uno la culpa le puede. Entonces yo decía, no soy capaz de volver, no sé cómo regresar, y ella me dijo, regresa, ve al Santísimo, ahí está la respuesta. Y entonces me quedé impactada porque me fue al Santísimo y yo sentí lo mismo que me dijo mi abuelita, como de, bienvenida, esta es tu casa, no ha pasado nada, volvamos a empezar, o sea, puedes volver a empezar. Me confesé, lloré mucho, gracias a Dios me tocó un sacerdote súper amoroso que me abrazó y me dijo, tranquila, vuelve a empezar, no hay problema. Regresé a mi comunidad, conté la verdad al director y a algunos, y aún así nadie me juzgó. Que me sentí muy como cuando Dios dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie fue capaz de tirar la piedra y eso a mí me conmovió mucho el corazón, porque ella estaba en un estado tan vulnerable que dije, una sola piedra y yo no lo intento, y no hubo ninguna. Y ahí entendí lo que era la misericordia. Creo que eso fue determinante para que saliera del fariseísmo, porque hasta ese momento yo me creía muy buena y creía que a punta de reglas me iba a hacer santa, y después de haber caído tan abajo dije, a mí solo me va a salvar la gracia. Yo de verdad soy muy débil, muy frágil como todos, y necesito la gracia de Dios. Sin la gracia este camino me va a quedar grande, a mí y a todos, ¿no? Entonces, pues bueno, Dios hila muy fino, o sea, saca de males terribles cosas muy grandes. Y entonces empiezo yo a decir como, bueno, ¿ahora qué sigue, no? Y en ese momento digo, me tengo que retirar del trabajo. Y me retiro pues pido como retirarme del trabajo y aparece otro joven muy, muy querido, muy amable, que había sido mi amigo muchos años atrás. Y él me dice como, yo no creo en lo que tú crees, pero aún así yo, ahora, o sea, ahorita que te había visto antes de toda esta situación, te vi muy feliz, yo quiero ayudarte a que regreses a Dios porque sé que eso te hacía muy feliz. Y empezó a ayudarme como ve a misa, ve a hacer el rosario, ve al grupo de oración. Cuando dices no creo en lo que crees, ¿no era católico? No era católico. ¿Y te decía que fueras a...? Sí, pero aún así él me decía como, yo pues no sé de eso, no me interesa tampoco saber, pero yo te veía muy feliz, entonces como que vuelve a eso, que eso te hace feliz. Y entonces era chistoso porque me decía que fuera a misa, pero no me acompañaba a misa, me decía que fuera al rosario, pero no me acompañaba al rosario, en fin, pero como que fue poco a poco, yo siento que como ayudando a esa flor marchita que volviera
a coger la vida, ¿no? Y yo empecé a hacer caso y entonces llega un momento donde le digo a mi abuelita otra vez, que era determinante, viejita, ya creo, o sea, ya no solo creo en Dios, ya ahora creo en su misericordia y su perdón. Wow. Entonces me dice ella, qué belleza, o sea, de verdad, qué hermosura, gracias Dios mío. Y esa noche recuerdo que me tocó cuidarla en la clínica porque estaba muy enfermita y alcancé a escuchar como un susurro que le decía a la Virgen, mamá, toma todos mis dolores por la conversión de mi nieta, por su segunda conversión. Entonces sentí una responsabilidad enorme aparte de todo, porque dije, no le bastó rezar por mis 21 años, sino que ofrecí una postración entera por mi segunda conversión. Y entonces yo le dije, viejita, ya no tienes que ofrecer más, o sea, ya estoy aquí y ya de aquí no me pienso mover. Entonces recuerdo que al otro día falleció. Wow. O sea, yo siento que ella largó eso por mi alma. Y por eso yo digo, no nos podemos rendir. O sea, mi abuelita nunca se rindió. Y a veces damos por sentado que la conversión es como de un día para otro. Y no, la conversión es una gracia. Y nos podemos demorar años en eso. Entonces ella se va y yo seguí pues como buscando. Y empiezo a salir con este muchacho que a pesar de no ser creyente pues me hacía como mucho bien. Pero llega un momento donde la culpa es más fuerte que tú. Y entonces tenía tantas culpas, tantos miedos, porque quiero recordar esto, yo ya creía en Dios y creía en su misericordia, pero las heridas seguían estando ahí. Nunca hice nada por sanarlas, ¿no? Y finalmente eso se infecta y te consume. Claro. Entonces después entendí, por ejemplo, que todas las adicciones que tuve eran consecuencia de esas heridas no sanadas, de nunca haber buscado ayuda, de nunca haber hecho nada. Y entonces dije como, no, definitivamente yo le fallé mucho a Dios y yo necesito resarcir los daños, y la única forma que se me ocurrió fue ser monja de claustro. Entonces dije, me tengo que ir de monja, pero yo no tuve un llamado, a mí nadie, o sea, Jesús no me dijo, hija, yo te quiero para eso. No, simplemente fue una certeza o una convicción, ni siquiera una certeza, una convicción de tengo que reparar los daños encerrada, enclaustrada, porque no hay otro camino. Como un impulso. Exacto. Y entonces fui y con la liquidación me fui para donde unas religiosas y dije, aquí me quedo y de aquí no me muevo por lo mismo, porque cuando tomo una decisión la tomo con vehemencia. Y entonces dije, aquí fue, ¿no? Voy a ser la mejor monja que ha dado el mundo. Y entonces me fui para allá y yo, pobrecitos mis papás, si me están escuchando, perdónenme, porque era una locura tras otra locura y era como, ¿qué hija criamos? O sea, se enloqueció. Y también yo quiero pedirle perdón públicamente a mi mamá, porque pues claro, mi mamá acaba de fallecer, mi abuelita, y en cuestión de una semana le dije, me voy a hacer monja de claustro. Y fue como, no fue suficiente con perder a mi mamá, también me voy a quedar sin hija única. Fue como, ¿qué? O sea, ¿qué rayos te está pasando? Y aparte, sin decirle a dónde ni cómo era, yo tampoco ni sabía para dónde iba. Yo solo sabía que quedaba en Barranquilla, no sabía más. Y que había una monjita que me había contestado, que me había dicho que como que en tal dirección y ya, pero ni las conocía ni nada. No les dejé una página web para que las investigaran, nada. Yo simplemente dije, me voy, porque si no me voy, voy a terminar cometiendo el mismo error que cometió Alejo. Entonces, por favor, déjenme ir. Pues con semejante sentencia fue como, sí, vete, pero con un miedo también aterrador de para dónde va. Claro. Y ahora que lo pienso digo, pobres mis papás, de verdad. Entonces, bueno, me fui allá y llegué convencida de que iba a ser la mejor monja. Obviamente cuando tú llegas a vivir una experiencia religiosa, lo primero que te preguntan es, ¿cómo fue el llamado? Yo me lo inventé. O sea, obviamente no iba a decir como, no, tengo muchas culpas y entonces siento que tengo que ser monja. Yo dije, no, estaba en el Santísimo y sentí que Dios me llamó. Ya, y entonces dijeron, ah, bueno, bienvenida. Pero también el Espíritu Santo sopla, o sea, cuando uno miente la gente también se da cuenta. Yo sé que la Madre Superiora desde el primer instante supo que yo no le estaba diciendo la verdad, pero aún así dijo, si Dios la trajo hasta aquí, dejémosla vivir una experiencia porque algo le tendrá que enseñar. Claro. Y yo estuve ahí 3 semanas con mi corazón diciéndome, aquí no es, aquí no es, aquí no es, pero yo diciendo, no, aquí sí es, porque esto es una tentación, porque yo tengo que reparar los daños, porque he sido lo peor, ¿no? Después de Judas yo, y esto es lo peor, y entonces tengo que quedarme aquí, y no importa lo que pase. Y seguí avanzando con todo lo que me pedían, hasta que a las 3 semanas me dice la Madre Superiora, ven, hablemos, y entonces llego y me siento y me dice, hija, tú no tienes vocación.
Y yo le dije, madre, ¿por qué? Y yo recuerdo que ella tiene otro don impresionante y llegó y me dijo, tú lo que tienes es muchas heridas. Y yo, sí, ¿como cuáles? Ojo con esto, yo a nadie le había contado mi historia. En el convento nadie sabía quién era yo. Y me empieza a decir, a ti a los 10 años te pasó esto. Y a los 16 tal cosa. Y a los 6 meses de los 16 tal cosa. Y a tal, y entonces hiciste esto, hiciste aquello, no sé qué. Y tú lo que estás es llena de heridas y de culpas. Y tienes miedo de enfrentarlo. Y yo lloré mucho porque yo dije, tiene un don. O sea, no había forma de que supiera esa historia, porque ni siquiera tenían el número de mis papás como para decir que los llamaron y les preguntaron. Claro. Incluso muchas de esas cosas que ella me dijo, ni mis papás lo sabían. Creo que mis papás se están enterando de muchas cosas ahorita en esta historia. Yo dije, no es posible que sepa lo que está diciendo si no se lo reveló Dios. Entonces yo recuerdo que después de llorar mucho, cogí una libreta y las apunté, porque ella hizo un mapa de mi alma que yo no tenía claro hasta ese instante. Impresionante. Pero empecé a llorar otra vez porque ahora me sentía rechazada por el hombre perfecto, ¿no? Entonces ya había sentido muchos rechazos antes de hombres mundanos, y ahora el que era perfecto y que decía que me amaba me dijo, yo tampoco te quiero de esposa. Sentí como un vacío otra vez, como una angustia, como de, entonces yo ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Y lloré otra vez a mares diciéndole a Jesús en el Santísimo como, ¿para qué me creaste entonces? Si hasta tú me ibas a rechazar. ¿Cuál era mi misión entonces, no? ¿Qué era lo que querías tú conmigo? Y entonces me fui al Santísimo, lloré mucho, y yo recuerdo que la Madre Superiora me decía que eso es muy contrario a lo que me han dicho mucho de las religiosas, que siempre pues como que defienden que su vocación es lo máximo y que son las mejores. Y yo recuerdo que ella me decía, Dios tiene una historia contigo y nada de malo tiene que no sea religiosa, porque Él tiene un llamado y a cada uno lo hace feliz en su llamado. O sea, no sientas que por no ser monja Dios no te ama, porque era justo lo que estaba sintiendo en ese momento. Y entonces yo recuerdo estar en el Santísimo, abrirle el corazón a Jesús y decirle como, pero es que a mi otro llamado me va a quedar grande, porque finalmente no quiero formar una familia porque la mía está rota, no quiero estar con un hombre porque mira lo que me han hecho los hombres, no quiero tener hijos porque sigo sin entender los niños, porque tengo pánico a que a un niño mío le pase lo que a mí me pasó. O sea, heridas tan profundas que yo dije como, no, ese no es mi camino, yo tengo salida. Que ser monja. Es algo lo único que voy a ir. Exacto, entonces como que él me decía en el corazón, no, así no funciona. Y la Madre también me lo dijo. A mí mucha gente me dice, cuando uno va a hacer vocación religiosa te convencen de que te tienen que quedar. No, a mí me convencieron de que me tenía que ir. Y me dicen como, me acuerdo mucho que me dijo como, nosotras no nos volvimos monjas porque no queríamos casarnos o porque no queríamos ser esposas o porque no queríamos tener hijos. Nos volvimos religiosas porque Dios nos dio una familia espiritual, pero la maternidad la seguimos ejerciendo, la responsabilidad la seguimos ejerciendo, y el amor por las familias lo seguimos haciendo. Incluso esas monjas atendían familias, familias que yo no quería ni ver por las heridas que tenía. Claro. Entonces me decía como, si yo te dejo quedar, hija, a la vuelta de 5 años estas heridas van a ser más grandes que tú y te vas a ir y vas a odiar a Dios por no haberte parado a tiempo. Me dijo, no lo puedo permitir. Y entonces yo recuerdo que yo dije, ¿y entonces ahora qué hago? O sea, estas heridas son más grandes que yo, ¿ahora qué hago? Y entonces me dijo como, pídele a Dios que te muestre, pídele a Dios que te muestre. Dios es el Verbo encarnado, Él habla clarísimo. Ay, recuerdo que me senté en ese Santísimo y le dije al Señor, tú eres experto en desastres, experto. Entonces, pues yo soy un desastre hecho persona, pero aún así yo sé que me puedes desenredar, ¿no? Por favor, desenrédame, o sea, ¿qué hacemos? Yo creo que no soy un caso perdido porque tú has sido en la historia experto en casos perdidos, ¿no? Y entonces dije, haz conmigo una obra maestra, o sea, tú pintas unos atardeceres en el cielo, unas cosas impresionantes, pues ¿por qué no puedes hacer conmigo lo mismo? Pero por primera vez en mi vida le dije, hazlo tú. Ya no le propuse cómo, ya no le propuse en dónde, ya no le dije, estos son los pasos, porque a veces es como que uno va al médico y le dice, hombre, tengo dolor de cabeza, me manda tal pastilla, y el médico le dice a uno como, un momentico, si usted vino hasta aquí, pues al menos escúcheme, porque el que estudió medicina soy yo, ¿sí? Entonces, como que ahí le dije, bueno, el médico eres tú, yo estoy enferma, necesito una cirugía a corazón abierto, voy a cerrar los ojos y voy a confiar.
Y creo que esa fue la tercera lección que me ha acompañado en la vida y fue la confianza, ¿no? Primero el creer, después la misericordia y de tercero, confiar, ¿no? Confiar en Él porque hasta ese momento desconfiaba por completo de su plan, de sus misterios, de cómo obraba. Y cerré los ojos por primera vez y me abandoné. Y yo creo que hasta ahí entendí realmente lo que era el abandono, porque a veces uno entiende el abandono como de me voy a quedar aquí quieto, estático y como que Dios me mande la plata y me mande el trabajo, ¿no? Sino el abandono es decir, voy a hacer esto por aquí porque siento que es lo que Dios me dice, pero si no es por ahí no importa porque confío y me dirá por dónde, ¿no? Y entonces sentí un amor gigante otra vez como diciéndome tranquila, yo tengo un plan, o sea, deja de amarrarme las manos, deja que yo pueda orar. Y llega de una niña que también estaba haciendo experiencia religiosa y me dice esta niña, oye, yo creo que te serviría mucho hacer siervos. Y yo, ¿qué es eso? Hasta ese instante ni había escuchado qué era eso. Entonces me dice, no, es una experiencia donde jóvenes como tú se van a estar en un lugar retirado y entonces viven como un retiro permanente 6 meses. Y aprenden más de Dios, y aprenden de sanación interior, y aprenden de un montón de cosas súper bonitas. Me lo vendió tan bonito que yo dije, ¡ay, qué lindo! Y entonces yo dije como, bueno, pues ya estoy aquí, ya, ¿qué más da? Intentémoslo. ¿Y los siervos también estaban allá en Barranquilla? Sí, estaban como, el lugar donde yo estaba, que era el monasterio de las religiosas, estaba apenas como a 1 kilómetro de la finca donde estaban los siervos. Y por eso yo digo que Dios hila muy fino, porque el día que a mí me dice la religiosa que esa no era mi vocación, al otro día empezaba siervos. O sea, como diciendo, te tenía que decir ya porque te tenías que ir. Y entonces recuerdo que yo dije, pero a mí no me van a dejar ser sierva porque yo siento que eso es como de misioneros avanzados, una cosa así. Yo apenas empecé y aparte empecé después de una segunda conversión. O sea, van a decir, esta niña es un desastre, ¿qué la vamos a recibir aquí? Y todo lo contrario, yo llamé y me dijeron, bienvenida, ya te recogemos. Fue una cosa que otra vez vuelvo a decir, Dios hila muy fino, o sea, Él sabe finalmente lo que está haciendo, los que no sabemos somos nosotros, pero Él sabe lo que hace. Y entonces me recogen, me recoge alguien que también guardo en mi corazón, que incluso sigue siendo como un papá para mí aún hoy en día, y me lleva a esta finca, un gran misionero que quiero con toda mi alma, que creo que también me reservo su nombre porque sé que no le gustaría que lo diga en público, pero es un hombre muy especial y ojalá Dios les conceda a ustedes padres espirituales como los que a mí me ha dado porque son vitales para poder volver obras maestras desastres, ¿no? Y entonces llegué a esa finca absolutamente convencida de que no era nada, de que no era nadie, pero eso es buenísimo porque cuando tú ya no te sientes nada te dejas rehacer, que era justo lo que yo no había dejado hacer hasta ese momento. Me creía tan importante que no era capaz de reconocer que era un desastre y entonces cuando lo reconocí Dios pudo empezar a obrar y entonces llego allá ya ahora sí con las manos abiertas y dispuestas diciendo, hombre, no soy nada, haz lo que quieras, ya ahora sí, haz lo que quieras. Y entonces, claro, yo pienso que eso era justo lo que necesitaba Dios, que le dijera, no pude, ahora sí obra tú. Y empiezo este proceso, una cosa increíble, de verdad no me alcanzan las palabras para explicarles lo que fue esa experiencia en mi vida. Fue un reencuentro tras otro encuentro, pero más que eso fue una sanación muy profunda de mi corazón que creí que iba a estar completamente roto. Y ahí entendí una cita bíblica que habla de heridas gloriosas. Dios se vale de heridas muy profundas para después volverlas apostolados y llamados en tu vida. Y eso hizo justo conmigo. O sea, en ese tiempo, que fueron unos 6 meses, no solamente me sanó de las rupturas y heridas que tenía con mi familia, sino que me llamó a defender las familias. No solo me sanó de las heridas que tenía con abusos y con adicciones, sino que me llamó a salvar jóvenes de ese camino y a decirle a las mujeres y a los hombres incluso, porque eso también es otra cosa que no se habla. Muchos hombres son abusados y tampoco nunca son capaces de decirlo, pero me enseñó cómo te podías sanar de esas heridas y cómo podías reconocer al otro también como herido y como pecador, y Dios hace todo nuevo. O sea, podías volver a empezar y podías ser otro, ¿no? Podías ser realmente tú. Entonces, claro, empieza todo este camino de entender quién era la mujer en el plan de Dios y dejar de intentar ser más que el hombre, porque perfectamente podemos trabajar juntos, no vamos a ser iguales, somos diferentes, pero somos complementarios. Y ahí fue determinante un santo que amo con todo mi corazón, que la gente que me conoce sabe que lo amo con locura, que es San Juan Pablo II.
este hombre con su teología del cuerpo y sus locuras, porque estaba rayado, mal, pero es una belleza, yo quiero a ese viejito con toda mi alma. Y empiezo a estudiar estos temas, y fue determinante también otro misionero que, bueno, más adelante me tocará mencionarlo, pero fue determinante otro misionero que me habló de esos temas en ese tiempo, y que cada charla era una sanación en mi corazón, o sea, era una herida más sanada y otra herida que se volvía gloriosa, y otra herida que se volvía gloriosa, como me imagino que le pasó a Santa Juana. Cada herida era una recordación de lo que le había costado llegar hasta ahí, pero tenía un sentido, ¿no? Y un valor dentro de la historia. Entonces empiezo a avanzar así, y avanzamos, y entonces después dicen, terminamos ese proceso, y yo salí rebosante del amor de Dios. Era una cosa loca, yo quería que el mundo entero se convirtiera. Incluso ahí pasó algo muy bonito, y es que mis papás pudieron irme a visitar a ese proceso. Y entonces pasa algo impresionante, y es, mis papás ya llevaban, ojo, en estos 7 años de divorciados ya en ese momento, y mi papá estando allá me cuenta algo que no me esperaba, y fue: mi amor, en estos 7 años de divorciados, 2 años después de habernos divorciado, yo tuve una relación que le oculté a todo el mundo, y de esa relación nació un niño. Ese niño no te lo quise contar porque no sabía cómo lo ibas a tomar, y no te quería perder a ti también. Entonces lo oculté 5 años, pero tienes un hermanito. Wow. Y contrario a lo que todo el mundo pensó, que me iba a poner furioso y que iba a decir cómo se te ocurre, y entonces que no es con mi mamá, porque aparte mi mamá pues ya tampoco tenía forma, porque lo que les conté, ¿no? Yo nací, inmediatamente le hicieron una histerectomía de emergencia. Contrario a eso, yo dije, qué alegría, yo siempre soñé tener un hermano. Entonces mi papá se quedó completamente impactado y dijo, esta no es mi hija, o sea, ¿qué le hicieron a mi hija? Y mi mamá también muy emocionada, y lo primero que hice cuando regresé fue ir y conocerlo, y somos inseparables. También los que me conocen saben que doy la vida por ese niño. Se llama Christopher, tiene 9 añitos, y bueno, y ha sido una bendición este chiquitín en mi vida. Con él pude desarrollar la maternidad que evité muchos años, por lo que les conté. Y creo que ahora soy como medio mamá y hermana, porque pues ya soy muy grande para ser su hermana mayor, pero pues al mismo tiempo sigo siendo su hermana mayor. Entonces mi hermanito ha sido una bendición impresionante. Él, cuando escuche esto, sé que lo va a emocionar mucho, porque sabe que lo es. Y empiezo a trabajar con él muchas cosas, y a extasiarme otra vez con los niños, a entender que no eran un problema, a entender que eran una bendición, a verlo como un regalo de Dios en mi vida, como ese amor al final del túnel después de tantas cosas. Y yo dije, esto hay que contarlo a la humanidad, o sea, todos nos podemos sanar, que eso para mí ya era lo más loco que me podía pasar, porque a veces nos quedamos mucho con los milagros de Jesús, de que sanó el paralítico, de que le devolvió la vista al ciego, que son cosas impactantes, pero nunca hablamos de los que fueron sanados en su corazón, que eso es más impactante. O sea, finalmente a ti, ¿de qué te sirve volver a ver si vas a volver a pecar? Si te perdiste la vida eterna. Pero si te sana el corazón y te dice, oye, yo te sueño santo, te sueño diferente, ya eso te vuela la cabeza. O sea, es que es una cosa muy loca. Entonces yo siento que yo soy un ejemplo de lo que puede hacer Dios en un alma, ¿no? Entonces pasa todo esto tal, y yo digo, ahora sí vámonos de misión, le voy a contar al mundo entero que todos tenemos salvación y que somos amados y que podemos sanarnos. Y entonces me fui otros 6 meses a una locura de misión con una hermana que quiero mucho, Laurita, y entonces nos fuimos, una misión muy dura, llena de muchos baches, de muchos problemas, pero también de muchas alegrías. ¿En dónde estuviste de misión? En la costa también, en un lugar que se llama Pibijay, en el Magdalena, que tampoco nunca me había montado en un Johnson, ¿no? Atraviesas el Magdalena en unos carros, y eso es un buque gigante, y entonces llegas al otro lado. Bueno, unas historias que si les cuento sobre eso, aquí nos quedamos 3 horas. Y entonces, bueno, fueron unas historias buenísimas. Estuvimos con una comunidad allá, los ayudamos un tiempo, 3 meses. Y después viene una segunda misión que confirmó mi vocación, y fue un lugar muy, muy, muy deprimido por la pobreza. Ya no hay pobreza, ya hay miseria, tanto que se llama La Invasión, y literalmente eso es un lugar lleno de casas a punto de caerse, donde las condiciones son mínimas, re básicas, donde prácticamente duermes en el piso, no hay lavaplatos, hay batea, no hay implementos suficientes para hacer un almuerzo, todos se tienen que prestar todo entre todos.
el baño no era un baño, estaba más bien hecho en tierra. Sí, incluso aguantas hambre porque no alcanza la comida. Y yo creo que después de no solamente ir y decirles que Dios los amaba, porque ahí entendí por qué Jesús fue pobre, porque claro, estando ellos ahí les dije como miren, Jesús los entiende a la perfección. Él también fue el más pobre de su época y sabe lo que es aguantar frío, aguantar hambre, que te rechacen, que te humillen, que te pasen por encima incluso. Y entonces poderles hablar de un Dios que no solo los amaba, sino que los acompañaba en su dolor y en su dificultad, a mí me devolvió la esperanza y me sanó el corazón también. Pero también dije, Señor, ya entendí, a mí me has dado mucho más y yo ya entendí cuál es mi misión, yo tengo que trabajar por los que han tenido menos. Y entonces ahí me comprometí, no públicamente, pero sí en mi corazón con ellos, de decir, yo tengo que trabajar por mi país, de verdad tengo que trabajar por mi país requiere mucho más que lo poquito que he hecho, y no porque yo me crea muy importante, sino porque estoy completamente convencida que con ayuda de la gracia se puede hacer hasta lo imposible. Entonces dije como, aquí están mis manos cuando quieras, pero aquí estoy lista. Y entonces se termina esa misión, yo llegué otra vez a mi casa rebosante, yo creo que mi papá llegó muy emocionado porque me dijo, jamás desde que eras una niña te había visto otra vez que te brillaran tanto los ojos como ahora. Pero yo siento que es que volvían a ser, o sea, Dios recompuso un montón de cosas. ¿Cobró sentido el pasaje del pasaje bíblico en el que Nicodemo le habla del nacer de nuevo? Nacer de nuevo. O sea, ¿lo viviste? Todo. Yo siento que a mí la Virgen me volvió a meter en su vientre y dijo, listo, ahora sí, ya, ve al mundo y habla de nosotros y del amor que tenemos por la humanidad. Porque aparte también, cuando uno de verdad está lleno del amor correcto, no tiene afán de quedárselo, no tiene afán de darlo sin parar, o sea, pero a toda y a chorros, ¿no? Y que le llegue a todo el mundo. Y entonces volví absolutamente convencida de que había que trabajar por el país, de que había que trabajar por las familias, de que los niños necesitaban ser amados, de que necesitaban no pasar por donde yo pasé, que los jóvenes necesitaban ser escuchados. Y con un montón de ideas como si fuera presidente del país. Y mi papá decía, esta niña está loca, pero me alegra mucho verla feliz, ¿no? Y entonces, bueno, y empiezo yo con todas esas locuras y yo recuerdo que yo llegaba al Santísimo a rezar por todo eso y yo decía, Señor, ¿qué hacemos? No, ¿por dónde piso? Muéstrame, pero tengo afán, hagamos algo. Y yo también siento que ahí me dio otra lección muy importante y es, ni en una euforia gigante, ni en una tristeza profunda tomes decisiones, ¿no? Uno toma las decisiones cuando el alma está tranquila. Entonces, por eso, aunque estaba tan eufórica, Dios me decía, momento, bájale, tú eres como Luisa, un potro salvaje. Deja de ser tú un momento. No, pero bájale 2 revoluciones, aprovecha que estás conmigo, ¿no? O sea, hablemos de otras cosas, hablemos de ti, de lo emocionada que estás, pero no te voy a dar ninguna misión en este momento porque estás al otro lado. Y entonces, bueno, entonces me dediqué a hablar con él y amarlo cada vez más porque se ha vuelto mi amigo, mi salvador, pero más es un hombre amorosísimo que ha estado ahí siempre, ¿no? Entonces empiezo a sanar incluso muchas cosas con él y bueno, y también perdí todos mis amigos de antes, pues porque en medio de esa locura como que todo el mundo dijo, esta niña se enloqueció. Y entonces dijeron como, no, que vamos a ser amigos de una loca. Entonces dijeron como, ya, se quedó sola, pero me quedó Jesús, que era lo más importante. Y entonces ahí empiezo pues como a profundizar más en esta relación que creo que me va a llevar toda la vida, pero que es una belleza. Y estaba ahí con él y entonces me empieza a hablar de San Juan Pablo II y yo a estudiar las cartas de San Juan Pablo, teología del cuerpo, todo lo que me hablaba de cómo ir de lo humano a lo divino, ¿no? Porque era lo que mi alma había estado gritando mucho tiempo. Yo me encontré con lo divino, pero no supe trabajar lo humano sino mucho tiempo después. Entonces ahí me empiezan a tallar muchísimo en eso. Y yo empiezo a leer y a estudiar y a decir, aquí está la respuesta, o sea, aquí está lo que a mí me faltó y hay que contarle esto al mundo, hay que contarle esto a mucha gente, a todas si se puede. Y empiezo ahí a profundizar y a estudiar cuando un loco, que está loco, que quiero con todo mi corazón, otra gran persona que se llama Julián Hoyos, y bueno, lo tenía que mencionar porque pues si no, no tenía sentido la historia. Dice como que tenía que crear un curso para católicos y para defender lo que creían en todo tipo de instituciones. Él es otro loco, ¿no? Y entonces monta todo un proyecto y entonces empiezan a hacer un curso y yo
pues tenía tanto afán de ayudar que me metí en todo, ¿no? O sea, volví y me metí en todo absolutamente. Y empiezo a escuchar este curso y a darme cuenta que allí estaban muchos de mis profesores de ese tiempo cuando fui sierva y cuando estuve de misión. Y yo dije, qué maravilloso seguir aprendiendo de ellos. Yo quiero seguir, o sea, si esto se vuelve como un movimiento o algo así, quiero hacer parte de eso. Y resulta que eso no se volvió un movimiento, sino un tanque de pensamiento, que hoy en día pues cada vez va cogiendo más fuerza, que se llama Conciudadanos. El nombre es bastante significativo porque viene de una cita bíblica de Efesios, donde dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y cuando yo entro a eso, pues yo veía gente tan inteligente y tan brillante en sus campos que yo dije, no, o sea, ¿yo qué hago aquí? Yo no sé nada de esto. Pero después yo dije, bueno, Señor, me metiste tú, porque yo dije como, yo voy a mandar como mi cartica o mi hoja de vida, ¿no? Para que sepan quién soy, y pues si tú me quieres ahí, Señor, que se abran las puertas, y si no, que se cierren. Y fue impresionante porque Julián se enteró que estaba entrando y dijo, a ella no le hagan ni entrevista, o sea, bienvenida, porque yo había estudiado lo que él me había enseñado, estando pues en Siervos. Él también fue profesor de los Siervos. Él también fue profesor formador de los Siervos, formador. Te conoció allá pues. Exacto, entonces como que él dijo como, no, bienvenidísima. Y entonces, claro, empiezo pues como a estudiar, pero empiezo a ver gente que sabía tanto que yo dije, no, esto me va a quedar grande, yo no sé nada de esto. Y volví a empezar con mis miedos y Dios me dijo, ¿cómo fue que te sanaste? Confiando en mí, ¿te acuerdas? Bueno, pues esto es otro acto de fe, o sea, necesito que otra vez vuelvas a confiar en mí. Y entonces otra vez cerré los ojos, me fui al Santísimo y le dije al Señor, aquí están mis manos, te estaba pidiendo una misión, aquí está la misión, vamos a trabajarle, ¿no? Y entonces recuerdo mucho que entré y yo dije, no, dignidad humana, porque uno también llega como con sus ideas. Yo quiero defender a los no nacidos, yo estoy segura que la respuesta está en los no nacidos, yo creo en los no nacidos. Y cuando llego y me dicen, no, tú eres de familia. Y yo, ¿familia? ¿Yo? O sea, yo que vengo de una familia rota, de haber tenido tantas heridas con la familia, y me voy a meter a familia. Y me dijeron, sí, tú, y te vas a encargar de ser la secretaria de familia y de hacer un montón de cosas por la familia y de estudiar para la familia. Y entonces yo dije, ¿qué es esta locura? O sea, como justo a mí me ponen aquí. Y recuerdo que éramos 3 o 4 sin saber qué hacer ni por dónde empezar. Todavía me acuerdo de sus caras en la primera reunión virtual que tuvimos, porque pues estamos en todos lados. Entonces, pues las reuniones son virtuales porque somos de diferentes ciudades, etc. Y yo decir un rato largo, ¿qué vamos a hacer? O sea, la peor para dirigir este barco soy yo. Y entonces yo empecé a hablarles de lo que me ha servido a mí hasta ese momento, las cartas de San Juan Pablo II, la teología del cuerpo, empezar a ver talleres, y entendí que la teología del cuerpo, como es algo que viene de Dios, cada uno tiene algo distinto que aportarle, desde su vivencia, desde lo que han sido sus heridas, desde su historia, se va sanando por lados distintos y vas entendiendo otra cosa cuando la trabajas en conjunto. Y entonces nos enamoramos de eso y empezamos a avanzar poco a poco, hasta que llega un momento donde yo digo, nos pusieron a San Juan Pablo II de patrono del centro, o sea, otra confirmación de muchas cosas. Y llega un día donde yo me voy y tenía una estampita de San Juan Pablo II. Y miré la estampita y le dije, Juanpi, porque yo lo quiero mucho, entonces le hablo con mucho cariño. Y entonces le digo yo, Juanpi, mirándolo le digo, oye Juanpi, este ha estado genial, pero yo me siento muy limitada por mi ignorancia sobre el tema. O sea, dimensiona que yo quería hacer divorcios, ¿cómo me vas a poner a defender la familia cuando yo de lo único que sé es de rupturas, ¿no? Entonces yo le dije, si tú me quieres aquí en este barco, capacítame, porque yo ya no sé por dónde más voltear, o sea, ya creo que mi conocimiento hasta aquí llegó. Y Juanpi, que no se queda con nada, intercedió por otro sueño y otro milagro que fue ganarme una beca para hacer una maestría en Ciencias de la Familia en el Instituto Pontificio San Juan Pablo II, que tiene convenio con la Universidad de Anáhuac de México. Yo les cuento esto porque de verdad yo no moví un dedo, o sea, simplemente fue Juanpi. Fue Juanpi. Simplemente fue una amiga que me llama y me dice, oye, hay unas maestrías, no sé qué, en familia, ¿a ti que te gusta ese tema? Y yo dije, sí, y me dice, sí, y creo que hay becas. Y yo dije, pues a mí no me van a aceptar, pero nada, perdemos con intentar. Yo mandé mi currículum y ya. Al otro día, que eso tampoco pasa, porque todo el mundo que ha entrado me dice que se demoraron 3 semanas, 4 semanas, 5 en llamarlos. A mí me llamaron al otro día y me dijeron, hola Luisa, bienvenida, queremos hacerte una entrevista.
Yo recuerdo que yo empecé como a pensar, bueno, ¿será que cuento la verdad? O sea, ¿será que cuento que vengo de una familia rota? O mejor digo que no, que a mí me gusta mucho la familia y no cuento nada. Y empecé una lucha interna y yo dije, no, la verdad nos hará libres. Yo voy a decir la verdad, que eso también es otra cosa que quiero compartir. No tengan miedo de decir la verdad. La verdad es un león y se defiende solo. Entonces yo fui y en la entrevista dije toda la verdad. Dije, yo estoy muy herida con la familia o estuve muy herida, vengo de una familia rota, esto fue lo que vi, esto fue lo que vi en los jóvenes, yo pasé por aquí, pasé por aquí, pasé por aquí. Y son todas estas situaciones y yo solo estoy aquí porque quiero ayudar a que más jóvenes no pasen por lo mismo, porque quiero ayudar a más familias que no se divorcien, porque quiero ayudar a más niños que tengan dos papás que los amen profundamente y sepan cómo criarlos, porque quiero ser un muro de contención a todos los ataques que está teniendo la Virgen, la familia hoy en día. Y ahora que iba a decir la Virgen, me acabo de acordar. Recién yo me gradué, pude ir a Europa y yo en Fátima sentí que la Virgen me había dado ese llamado, pero en su momento no lo entendí. O sea, cuando sentí que me dijo, te estoy llamando a defender las familias porque el último ataque es contra las familias, como que yo dije, ¿yo qué voy a hacer con las familias? O sea, eso no tiene sentido. Y muchos años después lo entendí, ¿no? O sea, después de toda esta travesía dije, como, esto es lo que yo quiero. Y entonces les digo yo a ellos, que eran tan creyentes también como él, la Virgen de Fátima dijo que se va a atacar a la familia y necesitamos gente que la defienda. Y pues si me dan la oportunidad, yo quiero ayudar a defenderla, y si no, muchas gracias por la oportunidad. El director quedó tan conmovido que terminó llorando en la entrevista y me dijo, tú me haces acordar mucho de mí porque yo llegué aquí por lo mismo. O sea, yo estoy aquí y hoy en día dirijo el instituto y hago todo lo que hago porque yo también fui un niño herido de una familia muy rota, de muchas heridas parecidas, muy parecidas a las tuyas, hasta que llegó un momento donde Dios me dijo, o sea, te vas a sanar y te voy a sanar porque quiero que sanes a otros y por eso estoy aquí, por eso estoy convencido de lo que hago y por eso. Entonces me dijo, me conmueve mucho que Dios siga llamando a gente como yo. Y entonces la impactada fui yo, porque me esperaba cualquier cosa menos la respuesta que me dio, ¿no? Y me dice esto y entonces yo le digo como, bueno, pero hay un problema. Y me dice que, y yo le digo, en este momento estoy sin trabajo, la situación económica de mi casa no es la mejor, esta maestría es muy costosa, yo no tengo cómo pagarla. Y me dijo, esto no es lo convencional, pero te vamos a dar una beca. Tienes que sostener un promedio de no sé tanto, que era casi perfecto, pero aquí está la beca y tenla, es tuya. Wow. Y yo recuerdo que yo salía y yo le decía, pero ¿estás seguro? O sea, ¿estás seguro que la beca es para mí? ¿Estás seguro de lo que está haciendo? Y me dijo, sí, estoy seguro, y firmamos pues como el documento y todo. Y yo recuerdo que yo llegué a donde mi mamá, gracias a todo este proceso, también estuvo muy metida en la nueva era, pero después de ver toda esta locura, dijo, Dios existe y mi hija lo encontró y yo también lo quiero encontrar. Hoy en día es consagrada, una mujer de mucha fe, de mucha oración. Y entonces mi mamá había estado rezando por mí en ese proceso. Y cuando llegué y yo, mami, acaba de pasar un milagro, me dijo, yo ya lo sabía. Y entonces, no, pues la emoción fue muy grande y empiezo esa maestría con la misma convicción con la que he hecho todo en la vida, ¿no? Que ha sido una constante de creer con toda el alma. Entonces empiezo a estudiar con toda el alma. Y entonces fue muy lindo porque todo lo que aprendía lo podía pasar al centro, enseñarles a los del centro, entonces aprendíamos todos. Y fue como un reloj mucho tiempo, y yo era fascinada con ese mundo, o sea, incluso todavía me sigue pareciendo fascinante y lo sigo amando. Y empiezo a estudiar y a enseñar, y a estudiar y a enseñar, que esa ha sido otra pasión en mi vida. A mí me encanta enseñar, siempre quise ser profesora. Entonces pues fue muy chévere, y eso también me hizo ir creciendo poco a poco, como la florecita marchita que por fin empezó a dar vida y a abrir sus hojitas, y el girasol que volvió a mirar al sol para no morirse, ¿no? Y entonces empiezo a avanzar, y esto cada vez iba más gente, más rápido, y yo, ¿qué es esta locura? O sea, ¿de dónde están llegando tantas personas? A conciudadanos. A conciudadanos, y a mi centro en específico, ¿no? Al centro para la familia. Después nos dividieron pues como en un equipo directivo, ahí estaba. Pero para mí este mundo ha sido apasionante hasta los tuétanos. Y entonces empiezo a avanzar y a decir, aquí está la respuesta, o sea, gracias Dios mío, porque por fin encontré dónde era. Y a medida que íbamos avanzando también yo iba sanando cosas que ni siquiera sabía que tenía heridas de eso, y sanar, y como aquí entendí la consagración, ¿no? Muchas veces a ti cuando te consagras te dicen que hay que ser como la Virgen, y yo tenía una dicotomía mucho con eso, porque yo decía, hombre, la Virgen es solo una,
a mí me va a quedar grande ser como ella. Pero estando aquí entendí que lo que me decían era, imítala a ella porque ella te va a mostrar cómo ser la mejor versión de ti, o sea, cómo ser santa siendo tú. Y entonces ahí recuperé no solo mi valor, no solo mi dignidad humana, sino mi dignidad como hija de Dios, y entendí que no tenía que ser como nadie más, que yo tenía que ser como yo, porque Dios me había soñado y tenía un plan conmigo como era, pero que obviamente me quería diferente y me soñaba distinta, ¿no? Me soñaba santa y que esto era un proceso para eso, sin perder mi alegría, sin perder mi convicción, sin perder mi fortaleza, sin perder como todo lo que yo era, sino potenciado a la 1.000.000, ¿no? Y entonces empezamos todo esto, fue un camino loquísimo, pero sigue siendo fantástico. Y por fin sentir que estaba luchando en el lado correcto de la historia, que eso era otra cosa que no había podido hacer. Y de muchos también, de muchas dificultades, ¿no? No crean que cuando uno cuenta esto todo fueron alegrías, también hubo tristezas, lágrimas, en fin. Pero nada suficientemente fuerte como para detenernos. Y que yo digo que ya finalmente tenemos es como piel de cocodrilo, porque ya a lo que se venga. Y entonces empieza ya un momento en el que decimos, hombre, esto está muy bonito, pero esto hay que darlo al mundo y el país lo necesita. Entonces empezaron a juntar a todos los abogados y empezaron a decir hay que hacer proyectos de ley con lo que estamos estudiando. Y yo dije, ¿cómo le vamos a hablar a una sociedad atea prácticamente de, no sé, de defender las familias, de que el divorcio está mal, ¿sí? Y yo dije, esto está muy difícil, pero después yo dije, no hombre, Dios pudo conmigo, puede con lo que sea, o sea, ¿qué hay que hacer? Y empezamos a hilar muy fino por donde nos iba diciendo el Espíritu Santo, pero ahí nos encontramos con un muro muy fuerte, que fue una situación bien difícil, y fue que los políticos, pues muchos no tienen la suficiente convicción para defender incluso lo que creen. Y entonces todos esos proyectos de ley los terminaban archivando, nadie los defendía, se morían en el Congreso y no llegaban a ningún lado. Y un día nació este sueño de decir, necesitamos gente de nuestro lado defendiendo lo que nosotros creemos. Todo el mundo tiene representación, todos los colectivos tienen representación y los católicos no la tenemos y los necesitamos. Y entonces ahí nace un gran sueño que fue tener congresistas nuestros y tener gente que defendiera lo que creíamos y tener gente que se hiciera inmolar por lo que creíamos, porque no solamente era ir y decirlo, era ir a dar la vida por la verdad, que es nuestro lema finalmente. Y entonces nace pues este sueño y contrario a lo que pensábamos, también lo vimos muy difícil al principio, pero dijimos, si Dios nos está diciendo que por aquí caminemos, y empezamos a avanzar pues en este sueño, y me llaman a mí a ser la asistente de estos dos pues héroes, porque siguen siendo héroes en mi corazón, que dijeron que sí y que se le iban a medir a esa batalla. Y yo dije como, Dios mío, yo estuve en el feminismo, defendí el aborto, o sea, hice tantas cosas y justo a mí me llamas ahora a defender exactamente en el otro lado, y ahora sí en macro, porque hasta ese momento había defendido el mal en micro, ahora había que defender el bien pues qué más grande que defenderlo ante la nación. Y yo decía, tú sí no sabes, o sea, Dios no sabe dar poco, nunca ha sabido dar poco, o da todo y no sabe dar menos que todo, porque iba a decir no da nada, no, Él siempre da, siempre da, y cuando quiere recibir da más de lo que pides. Entonces me acordé diciendo, yo quiero trabajar por mi país, y cuando me llaman dije como, no puedo decir que no, o sea, yo pedí tanto esto que ahora no me puedo echar para atrás. Y entonces entré, y eso generó también como muchas dificultades también a nivel familiar, porque vuelvo y repito, mi familia no es creyente, entonces era como otra locura de Luisa, ya está loca completamente, o sea, ¿quién se va a ir a defender esas locuras que cree a una institución nacional, etcétera? Pero pues fue como, pues dejémosla, se va a estrellar, pobrecita. Y entonces me fui yo a defenderlo pues con todo. Yo siempre he querido mucho a Santa Juana, y entonces me imaginaba como Juanita que no sabía hacer nada defendiendo el ejército. Y entonces yo decía como lo mismo, o sea, hay que ir con mucha fe y caminar derecho y hasta donde Dios nos muestre. Y pasa eso y llegamos, y entonces yo siempre dije como esto va a ser un experimento porque nosotros vamos a perder, o sea, ¿cómo vamos a ganar? Nosotros no somos políticos, no sabemos de esto, pero Dios, o sea, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios puso nuestra fe a
estallarla literalmente porque no teníamos nada, entonces nos tocaba creer y rezar y pedirle a Él que nos mostrara por dónde. Y entonces me sentí muy apóstol, como aquí jugando a ver qué era lo que quería Dios con nosotros. Y finalmente ganamos y entramos. Y entramos otra vez a un mundo desconocido, como venía siendo todo hasta ese momento, pero otra vez con la convicción de tenemos que dar la vida por la verdad. Porque finalmente la verdad es un nombre de Dios y de aquí lo quisieron sacar y hay que recordarles quién es el dueño de todo. Y entonces entramos, que eso es algo que a mí me impacta mucho de la gente creyente, y es que defienden con mucha fuerza las ideas, pero son muy cristianos con los equivocados, o sea, tener mucha misericordia con el que está errando. Y eso a mí me pareció maravilloso porque ahora enfrentarme con el monstruo de lo que había creído mucho tiempo y ver los rostros de, por ejemplo, de feministas y decir como, ojalá Dios quiere y tenga la posibilidad de encontrar el camino correcto como me lo concedió Dios a mí. Entonces ser muy fuerte con la idea, con sus ideas erróneas, pero ser muy caritativa y muy amorosa y mostrarles a ellas que no tienen que odiar a todos y que pueden amar y que hay un amor más grande que el que ellas creen que hay, o ese desamor que las consume. Luisita, tú ahí en donde Dios te puso ahora, sí, tienes claro, la posibilidad de encontrarte de frente con los rostros que uno, un cristiano, un colombiano del común, los vemos por televisión, sí, y que por tener una idea a veces diferente a lo que uno tiene, lleva las emociones a extremos a tal punto de uno sentir, pues no sé si es la palabra, pero una rabia y a veces hasta odio, ira, cosas así. Tú ves el rostro de esas personas ahí y con todo lo que estás diciendo, ¿qué siente tu corazón al ver esas personas ahí de frente? Ay, a mí me da dolor, o sea, en el fondo me da mucho dolor pensar que no solamente están defendiendo algo equivocado, sino que se están perdiendo una vida mucho más grande. Porque finalmente la esperanza del cristiano católico es la vida eterna. O sea, nosotros no nacimos para quedarnos aquí. Nos está esperando un cielo glorioso y nos está esperando un amor perfecto. Y todas estas dificultades de la vida tienen un sentido para poder llegar a ser lo que Dios soñó que fuéramos, para poder entrar a ese cielo donde quiere compartir con nosotros. Entonces, cuando yo los veo, es que yo finalmente ni siquiera veo como personas enojadas, yo veo almas heridas, o sea, yo veo personas heridas por sus historias, por sus heridas no sanadas, que van terminando y creyendo en ideologías y en cosas que posiblemente no creerían donde sanaran sus corazones. A veces yo siento que llegamos ahí para ser médicos, ¿no? Para mirarlos con la ternura que nadie los ha mirado, para mirarlos con la compasión que nadie los ha mirado, para decir que no están en lo correcto, porque finalmente la mayor caridad es decir la verdad, pero la verdad cuando viene de Dios tiene que ser dicha con amor. Si no hay amor ahí, eso no es de Dios. Entonces poder mirarlos con ternura y con compasión y decir, te estás equivocando y tengo que defender esta idea y contradebatirla porque no puedo dejar que confundas a toda la nación, pero aún así decirte, cuenta conmigo. O sea, si quieres salir de aquí, si te sientes mal, si estás solo, si estás triste, si estás en depresión, si lo que sea, aquí estamos nosotros, cuenta con nosotros. Lo único que queremos es que seas feliz. O sea, lo único que queremos, porque al final la santidad y la felicidad son sinónimos. O sea, los santos no vivían llorando por las paredes y en una tristeza profunda. Los santos fueron los seres humanos más felices de la historia. Y lo que queremos es eso, o sea, que todos puedan tener esa felicidad que no se acaba, esa alegría que no se va, ese amor que es perfecto y que aunque los demás te fallen siempre se queda, siempre te respalda, siempre te ayuda, te sana, te acompaña, te entiende a la perfección. Es eso, o sea, finalmente es eso lo que les queremos transmitir. Y sabemos que de la disposición del corazón de ellos depende que muchísima gente se encuentre con Dios también, ¿no? Entonces es como la política es la caridad al por mayor, si la sabes servir. Yo creo que tú sabes mucho de eso. Entonces, si la sabes poner al servicio de los demás. Y finalmente esa es nuestra misión, pues por eso somos servidores públicos. Lo que pasa es que a la gente le queda muy bonito el nombre y ya no hace nada con eso. Yo me siento como una servidora todo el tiempo. Incluso yo nunca contesto cuando me piden un favor y me dicen gracias, nunca digo como de nada o con mucho gusto. Siempre contesto amén para servir, porque se me volvió un lema de vida. Nosotros nacimos para servir. Y ahí entendí muchas cosas también de mi propia historia,
y entiendes también que el sufrimiento disminuye cuando eres capaz de ir a tocar el sufrimiento del otro y decir, hombre, yo estaba llorando por una uña rota y a ti te van a amputar el pie y yo acá llorando por la uña rota, ven, te ayudo a ver si te puedes sanar para que no te amputen el pie. Sí, o sea, es salir a darse, es que nos encanta como hablar de un Dios que está por allá arriba en el cielo cuidándonos y tal, y sí, pero también hay un Dios real que vive dentro de ti y dentro de mí, que lo recibo cada mañana en la comunión y que me pide a diario que salga y me dé. O sea, es que no me ha dado todo para que me lo guarde para mí, es que me lo ha dado para que pueda servir y llegar a los demás. Si no es para los demás, esto no tiene sentido. La sanación de mis heridas no habría tenido sentido si no fuera para sanar las heridas de otros, porque claramente Él dio hasta la última gota de su sangre por mí y me ama con locura, pero también dio hasta la última gota de su sangre por ese otro que está en el error, por ese otro, incluso lo dio por el criminal, lo dio por ese otro que todo el mundo ve en la calle, un drogadicto, y dice, no, ese ya no tiene salvación. Claro que la tiene, y claro que tiene derecho a ser escuchado, y claro que tiene derecho a que alguien lo mire con ternura y le diga, sí estás en un hueco, pero de ahí se puede salir porque yo salí y tú también puedes, ven, vamos, te acompaño. Y eso creo que ha sido lo más lindo de esta experiencia. Llevamos apenas una parte, apenas vamos a llegar como a la mitad del proceso, pero yo ya siento que todo ha valido la pena, o sea, más allá de las madrugadas, las trasnochadas, también las tristezas, porque también perdemos, como todos los seres humanos, no todo lo ganamos, pero más allá de eso, un solo congresista que me dice, oye, gracias por devolverme la ilusión, gracias por devolverme el sentido, gracias porque ahora entendí un montón de cosas que no entendía. Uno solo de ese equipo de trabajo que se da la posibilidad de conocer algo distinto, uno solo que nos escucha, los 5 minutos que dan para hacer una intervención donde mucha gente está escuchando y que puede llegar y salvar una familia, salvar un niño, así sea uno, ¿qué importa? O sea, maravilloso si salvamos los 50 millones, pero si solo salvamos 200.000, para mí ya valió todo. Entonces, pues, vuelvo y repito, con la misma vehemencia que he creído toda la vida en cosas equivocadas, pues ahora creo en el bien y creo en un bien supremo, que no solo se acaba con el altruismo de te di pan, sino que va más allá y te dice, te doy el pan, pero también te va a enseñar a hacer pan para que te puedas valer por ti y aparte haciendo ese pan te vas a ganar el cielo, ¿no? Porque esta no es tu casa es mucho más grande y mucho más bella y tienes todo para darlo. Y por eso también creo firmemente en las segundas oportunidades. Si no me hubiera dado la posibilidad de vivir una segunda conversión y de decir, sí, fallé, me equivoqué, pero de creer en esa misericordia, pues hoy en día no estaría aquí contando esta historia de ser rescatada por el amor por segunda vez y por tercera y por cuarta y por quinta, ¿no? Finalmente a mí Dios me rescata todos los días. Esto es un camino que no se va a acabar sino hasta que me muera, pero lo quería contar porque sé que mucha gente ha perdido la esperanza en medio de un mundo que cada vez es más caótico, que cada vez está más loco, que cada vez hay gente más herida, entonces en medio de crímenes más atroces que los anteriores, de historias cada vez más duras que las anteriores, y uno decir como, Dios mío, o sea, estos jóvenes, por ejemplo, yo tengo 28 años, pero a los 25 ya había vivido cosas que mis papás ni en su vida se les pasaron por la cabeza. Van diciendo como, no, los jóvenes ya no tienen salvación. Claro que la tienen, pero necesitan gente que los escuche, gente que les diga por dónde, gente que no solamente les recrimine y los cantaletee, sino que diga, hombre, hay mucho más para dar, o sea, tienes mucho más para dar y estás dando muy poco, ¿sí? O sea, Dios tiene un plan contigo gigante y estás aquí jugando con la basura cuando te está esperando un banquete aquí a la vuelta. Voltéate, o sea, no está tan lejos, ven te llevo, ¿no? Entonces es eso, necesitamos más gente convencida y que quiera prestar sus manos y sus pies para ayudar, porque también muchas veces nos quedamos en la teoría, pero en la acción somos medio flojos. Entonces cuando nos dicen, bueno, listo, acompáñame la milla, que dice también el Evangelio como de, si te piden que los acompañes, acompáñalos todo el camino, y si te piden la túnica, pues también se las das, y si te piden, y despójate y dales todo lo que necesiten. Y nosotros por eso somos como medio malos, como que, hombre, pues yo te mando con no sé quiéncito, o es que estoy cansado ahorita, más tarde. No hay mayor alegría que acostarte todas las noches y decir, Señor, fallamos, nos equivocamos, esto no salió como esperábamos, de pronto no logramos los resultados que queríamos, pero me acuesto a dormir en paz porque la di toda. Dejé hasta lo último que tenía hoy, y mañana poder decir,
dejé hasta lo último que tenía hoy. Y yo no estoy diciendo que todos se tengan que ir a trabajar al Congreso para que hagan eso. Yo lo que digo es, finalmente es darlo todo en lo que Dios te está pidiendo. Si tú eres papá, dala toda como papá. Si eres trabajador, dala toda como trabajador. Si eres amigo, dala toda como amigo. Si eres hermano, dala toda como hermano. Como en el rol que Dios te haya puesto y con las misiones que Dios te haya puesto, no te vayas a dormir ninguna noche sin decir, hoy la di toda, ¿sí? E incluso si sientes que en ese darla toda te faltan las fuerzas, dile al Señor, dóblamelas, no, me está quedando grande, pero para eso está la ayuda de la gracia, para eso está la Eucaristía, para eso está la adoración, para eso está el rosario, para eso está la lección divina, ¿no? Leer la palabra de Dios y dejar que la palabra está viva, o sea, que te transforme, que te vaya haciendo lo que Dios soñó. Para eso está la lectura espiritual. Y no, los santos no están para que los imites propiamente, porque cada santo es único. O sea, finalmente yo no voy a ser una Santa Juana, ni voy a ser nunca una Santa Llana Beretta, por ejemplo, ¿no? Yo voy a ser Santa Luisa, ¿no? Como Dios me soñó y como me quería. Y por eso también es como una invitación a sé tú, o sea, sé feliz siendo tú, descubre quién eres y cuando lo descubras, coge esa esencia y deja que Dios haga con ella lo que quiere, lo que siempre ha soñado, porque su plan siempre va a ser muchísimo mejor que el tuyo, te lo puedo asegurar, doy fe de eso, soy un testimonio vivo de eso. Y pues nada, ese es como principalmente mi sueño para ti y el sueño que tiene Dios contigo. Entonces, pues creo que ese ha sido como un poquito de mi historia, una historia bastante llena de muchos matices, de muchas cosas, pero pues que hoy me tiene con este brillo en los ojos que quiero contarles, con esta sonrisa, con esta alegría de saber que hay esperanza, que hay fe, que hay amor, que todavía hay mucha gente queriendo trabajar, que todavía hay mucho por hacer. Este mundo nos necesita y nos necesita no solamente queriendo servir, sino queriendo servir y llevar a la gente a la vida eterna, ¿no? Porque también dejamos como el mensaje a la mitad, como que yo ya le di al que me estaba pidiendo una monedita, como que al que me dijo ya le ayudé, pero sálvales el alma, o sea, finalmente somos cuerpo y alma, ¿sí? Le diste comida para que no aguante hambre, pero ¿y la comida espiritual dónde la dejaste? Y para poder hablar de Dios hay que estar convencidos y hablar con Él también, porque eso creo que fue algo que le pedí esta mañana y fue, Señor, yo voy a ir a hablar de ti, pero no solo quiero hablar de ti, para poder mostrarte a ti tengo que hablar contigo. Entonces, pues yo solo puedo dar si me lleno de algo, yo no puedo dar de lo que no tengo, yo solo puedo dar amor si me lleno del amor, no hay otro camino, no hay otra forma, y pues por eso es que les digo, no se rindan, acérquense a los sacramentos, todos tienen una misión hermosísima, tienen que estar convencidos de que Dios sabe por qué les otorgó esa misión y estar seguros de que lo van a hacer bien si van con Él y que Él les dice por dónde es y créanle con confianza, con vehemencia, y cuando tengan que llorar también déjense consolar por Él. Nadie más va a entender sus dolores, sus tristezas, sus sufrimientos, pero todo tiene un sentido para algo mucho más grande. Creo que todos nuestros dolores van a ser nada cuando ya estemos en la presencia eterna y en el amor eterno. Entonces, pues esto es simplemente como dejarnos configurar un poquito con Jesús, que ya sufrió mucho, ¿no? y que sigue sufriendo en cada santísimo, y es como decir, hombre, a ti te latigaron tanto y sufriste tanto y te dolió tanto que yo quiero compartir un poquito de ese dolor, y entonces aquí tengo esta herida y tengo esta otra, y estas son mis heridas de batalla, mucho más chiquitas que las tuyas, pero esto esto es una muestra clara de que soy parte de tu ejército, y eso para mí es lo más importante. Y bueno, no, esto es lo que soy, esto es lo que Dios ha hecho, y créanme que sé que Dios tiene que hacer más, y pues por eso sé que también tendrá que seguirme tallando muchos años lo que nos quede por vivir, pero vivan con intensidad, finalmente es eso, apasionense por la vida es un regalo y es un don. Y no podemos dejarla, o sea, no podemos sobrevivir, no podemos dejar que la rutina nos consuma y entonces me voy como al trabajo en automático y como que tengo todo en automático y como que todo esto me tocó y ni sé muy bien ni cómo, no, o sea, este instante es todo lo que tenemos, el presente es todo lo que tenemos, dejen de mirar hacia atrás en el pasado, dejen de estar pensando en el futuro que ni ha llegado, estamos aquí, estamos ahora y podemos hacer mucho aquí y ahora, ¿no? En este instante. Entonces, eso es lo que nos pide Dios, vivir con intensidad, vivir para Él amándolo, y pues la Virgen y San José están ahí al ladito diciéndonos como, oigan, pudimos,
porque amábamos y porque nos dejamos amar profundamente. Y aunque somos únicos e incomparables, aquí estamos al lado de ustedes porque ustedes también pueden. O sea, Dios tiene una historia de santidad con cada uno. Y todos los días, cada vez que abres los ojos, lo que te está diciendo es, puedes ser santo. O sea, puedes ser santo y yo creo en ti. Porque si no creyera en nosotros, nos habría creado. Entonces, pues eso es como el mensaje después de toda esta historia. Nunca crean que son lo suficientemente heridos como para no tener salvación, como para no poder sanar, como para no poder cambiar y volver a empezar y soñar de nuevo y rehacerse en el sueño, ¿no? Entonces, esa es mi invitación. Les mando un fuerte abrazo a todos los que escuchen este testimonio y que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe y San José también. Amén. Amén. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida Así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para sabía ni qué eran lazos ni qué. de tener una esposa de De Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un Lady se encontró con un Dios muy amoroso,